Bueno, vamos a seguir meditando en la carta a los Efesios. En esta ocasión vamos a continuar el capítulo 5 y vamos a dar lectura del versículo 21 hasta el versículo 27. Amén. Que veamos ahí Efesios 5, 21 al 27. Y voy a pedir a mi hermana Evelyn que me apoye con la lectura, por favor. Amén. Efesios 5 dice. 5, del 21 al 27. Del 21 al 27. Del 21 al 27. Sí, amén. Señora, sí. Amén. Someteos los unos a los otros. Unos a los Someteos otros. los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de A fin de representarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Amén. mancha. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que nos das de meditar en tu santa y bendita palabra. Te rogamos, Señor, de que mientras tu palabra sea expuesta, el Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, que seamos receptibles a tu palabra y así ponerla en práctica. Para alabanza de tu gloria te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a continuar con el capítulo 5. Y es que como nuevas criaturas en Cristo, debemos vivir diferente en todo. Someteos. En las relaciones interpersonales, debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, tal como lo dice su palabra en Filipenses 2:3, hablando acerca de la humildad. Esto aplica a las relaciones del hogar. Hoy analizaremos cómo deben ser las relaciones entre los esposos. Cómo se debe relacionar el esposo con su esposa y su esposa con su esposo. Y es que hemos venido viendo que en la nueva vida en Cristo vemos ahí consejos cómo tenemos que irnos comportando hasta el punto de sujetarnos los unos a los otros. Y ese es el tema que vamos a tratar en esta tarde. Someteos unos a otros. Nuestra hermana Evelyn ha dado lectura a este pasaje y hoy lo vamos a observar. Para esto vamos a pedir el apoyo de Oscarito para que nos haga la pregunta de observación y contestar exactamente lo que la palabra dice. Unos a otros. Bueno, dice, según el verso 21, ¿a quién se debe someter en una relación entre dos o más? Pueden contestar qué dice el verso 21. Los unos a los otros. Bien. Muy bien, así es. Siguiente pregunta, Oscarito. ¿Cómo dijo? Someter Dice, unos a ¿a otros. quién se debe Someter someterse las casadas según el verso 20? A su esposo. A los esposos. al esposo. Al esposo. A los esposos. O sea, Sí. obedecer al esposo. En temor de Dios. En el temor de Dios. Ujú.
Pues sí, siempre Ajá. con el temor de Dios. Siguiente Someter pregunta. unos a otros en el temor de Dios. Amén. Siguiente pregunta, Oscarito. Dice, siempre en el verso 22, ¿como a quién debe someterse? ¿Ah? ¿Cómo a quién deben someterse? Las casadas deben Te sujetas someterse a sus propios maridos, como Como al al Señor. Señor. Exacto. Como al Señor. Como el Señor. Muy bien. Las casadas estén ¿Y sujetas a quién debe someterse? pues sí dice a quién debe someterse, Señor. Tenemos que someternos a Dios. sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vamos al Señor. Con Siguiente Como al pregunta. Señor. letras. Como al Señor. Dice, ¿por qué deben someterse? Porque Según el verso 23. Ujú. el marido, 23. porque el marido Es es cabeza cabeza de la mujer, Porque así Cristo como es la cabeza de la iglesia. así como él, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, de nosotros, Sí. pues, de Marido es todos los que asistimos a la iglesia, así como Jesucristo es cabeza de Siguiente nosotros. pregunta. Sí, porque él es la cabeza del barrio. para vos contestar. Dice, según la última parte del verso ¿Qué 24, deben ¿en qué hacer? aspectos deben someterse las mujeres a sus esposos? En todo. Bien. Así que la Todo. iglesia está En todo. en las Siguiente casadas, pregunta. están a sus maridos en todo. ¿En qué va? En el número 25. Creo que sí. Amad a vuestras mujeres. Siguiente pregunta, Oscarito. Oscarito, Dice, siempre en el verso 25, ¿qué mandato les dan los maridos? Que amen a sus mujeres, así como amén. Cristo amó a la iglesia, o sea, a todos nosotros, Que les y amen. entregó a sí mismo por ella. Muy bien. Con sus maridos, mujeres. Que amen a sus mujeres. La última pregunta. Dice, siempre en el verso 25, ¿cómo se deben amar a las esposas? Como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo nos ama, así como Cristo amó la iglesia. Sí, amén. O sea, nosotros es. pues que asistimos a la iglesia. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Oscarito, por tu participación. Ya que hemos observado el texto leído, ahora vayamos interpretándolo. Por ejemplo, fíjense que comienza el verso 21, someteos unos a otros Unos en el temor a de Dios. otros. Ajá. En el Fíjense, temor de Dios. someteos unos a otros en el temor de Dios. El temor de Dios. Entonces, algo que tenemos que reconocer o conocer es que la palabra someter es un vocablo de un vocablo militar. Obedecer. Un Obedecer. vocablo militar. Y someterse Ujú. Ser significa obediente. reconocer el rango bajo el que estoy. Por ejemplo, reconocer la autoridad. Ustedes saben que en la milicia hay generales, coroneles, cabos. Entonces, un cabo se somete a un coronel. O sea, reconoce la coronel. autoridad del coronel. Un El coronel sí. reconoce la autoridad de un general. Entonces, ahí se les manda someter los unos a los otros, reconociendo eso. ¿Por qué explico esto? Lo explico para que no se malentienda. Que al decir, someteos los unos a los otros, eso quiere decir que la mujer
se somete a su esposo y su esposo se somete a la mujer, que los hijos se someten a los padres y los padres se someten a los hijos. Entonces, para no entenderlo así, sino que someteros es reconocer la autoridad de la cual estamos nosotros. Entonces, dice acá, ¿qué quiere decir Pablo cuando nosotros vemos el verso 22? Fíjense bien, miren el verso 22. Ahí pueden leerlo, ahí el verso 22. Están sujetas a sus propios Y, maridos. y luego Sujetarse, continuemos. Ajá. sujetarse. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que las esposas deben sujetarse a sus esposos? O sea, someterse. Y es que fíjense que aquí hay un detalle bien importante, porque nosotros aquí leemos, las casadas estén sujetas. Y fíjense que en unos manuscritos antiguos que se han conservado, este verso solo dice las casadas a sus propios maridos. No dice estén sujetas. ¿Por qué razón? Como al Señor. Por la razón de que se está hablando de la sujeción. Ya ha dicho, someteos los unos a los otros. Y luego va a explicar de qué manera se va a someter los unos a los otros. Las casadas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, acá la pregunta, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que las esposas deben sujetarse a sus esposos? Vaya, si no contesta, voy a empezar a señalar. Vamos a ver, hermana Evelyn, usted le veo ganas de participar. Ah, ilumínenos. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice las casadas sujétense a sus maridos? ¿Qué querrá decir Pablo ahí? Pues para mí, la obediencia ¿verdad? Hacia el esposo. Ah, obediente hacia el esposo. ¿Está de acuerdo, hermana Yuli? Sí, obediencia. Obediencia. Vamos a ver. Así como cuando mamá nos dice tal cosa o papá nos dice tal cosa, tiene que hacerla, ser obediente a los padres. Ah, Así es al esposo. hermana Rosita, ¿está de acuerdo? Así es. Sí. Ajá, hay que obedecer. Al Así como hay Señor. que obedecer al Señor, hay que obedecer pues al esposo. Bueno, yo no Ah, tengo esposo, pero sí. no estoy sujeta a ningún Pero a hombre. Dios. Pero al Está Señor sí sujeta al estoy Señor. sujeta a Él. Ah, muy Así es. bien. Amén. Ah, muy Amén. bien. Excelente. Entonces, acá, cuando Pablo dice que las esposas deben sujetar a sus esposos, lo que está diciendo es que las esposas reconozcan la autoridad que tiene La el esposo. Y Y así esa es. autoridad, Dios la ha puesto. Amén. Amén. Dios la ha puesto. Autoridad. Entonces, aquí hay una pregunta bastante interesante. ¿Qué límites hay para Ahora, qué límites hay para el sometimiento de la mujer? ¿Creen que hay límites? Ahí dice someterse, pero ¿habrá Someterse. límites? ¿Qué creen ustedes? No con, No hay límite. también con cuidado, no tampoco hasta que después la va a estar pegando y se va a dejar pegar. Sí, va. Tampoco uno le va a dejar del hombre, ¿verdad? Ajá. Le va a decir, no sé, casi la hora del pelo. No, eso no. No Digo, va a dejar a de duro tampoco. Ajá, El hombre. porque ahí vemos que las casadas lo estén a sus maridos en todo, dice. todo. En A sus todo. propios Pero, maridos. ¿habrán límites? Sujetas. Para que no llegue a ese. Esto es un tema bastante discutido, porque aquí Hay, dice que tienen que someterse en todo. Pero, ¿qué límites hay hay para límites. el sometimiento? Vamos a ver, hermana Yuli ya nos dijo algo ahí. Vamos a ver. Tiene que haber límite. Tiene Ajá. que haber un límite. Ajá. Tiene que ¿Cuál? ver, ajá, ¿como cuál? Sí. Todo, porque A no ser todo, pues porque en realidad que uno está sujeto al marido, pero también tampoco uno que te tiene va- sus propias reglas. Ajá. En obedecerle, pero también el hombre tiene que obedecerle a uno. ambos. 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 Ahí tocó algo. O sea, usted le obedece al esposo, pero también el esposo le tiene que obedecer.
Así es. Así es. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a ver, hermana Gladys. Ah, ¿Está de acuerdo, hermana Gladys? Sí. Ambos, como no, dice, no, respetando también como el otro. no solo él va, no solo él va, A mandar. Vamos. yo digo que si me dejo mandar mucho, a veces se llegan a extremos, entonces yo digo que tampoco hay un límite. Y ahí También hay depende, un ¿verdad? límite. Debe Ahí haber un límite. Hermana Evelyn, usted tiene ganas de meterse en este tema porque a usted sí le gusta discutir. Cuéntenos. Bueno, no, yo puedo hablar por mi casa, en mi casa mando yo. Un hogar disfuncional. Ahora, Lilian, Depende. Depende. Como Evelyn dice sí. Sí, Vaya. depende. Ajá, hermana Gladys, ¿iba a decir algo? No, pues yo, o sea, que depende, pues, ver a lo que también ellos quieran que uno se someta, ¿verdad? Porque todo se hace en sus por amor al Señor, ¿verdad? Eso, Por eso. amor. Por amor. Va, excelente. Bien, veamos acá. Pide que cuando aquí leemos que ¿Qué dice? así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo, dice acá. Bien, pero importante, en todo no debe tomarse de manera absoluta, eso. ya que una esposa Eso. no debe sujetarse a un esposo en Nos asuntos debe. pecaminosos, en asuntos dañinos o contrarios a los mandamientos de Dios. ¿Se recuerdan cuando los discípulos estaban allá y los sacerdotes les daban una orden? Y los discípulos les respondieron a los sacerdotes: primero vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. El Señor ha puesto una autoridad en el Amén. hogar y esa autoridad es el hombre. Después dice por qué. Porque dice que el hombre es cabeza del hogar, por eso la mujer tiene que someterse al hombre. O sea, ya expliqué que someterse es reconocer la autoridad que Dios ha puesto. ¿Ok? Entonces, pero el someterse, obedecer, ahí hay un límite. Cuando el hombre ya empieza a dirigir hacia actos pecaminosos o actos contrarios a la voluntad de Dios, ahí sí no. Así es. Ahí sí se va a detener. Porque también digo yo que si el hombre se somete a Dios, al Padre, Ajá, él tiene que tener temor a no ofender al Padre de maltratando a la esposa. correcto, así es. Correcto. Vaya, y es que fíjense, aquí da el ejemplo. Así como la iglesia se somete a Cristo, así la mujer debe someterse a su esposo. Esposo. ¿Qué dice ahí? Porque dice que el hombre es la cabeza y Cristo es la cabeza del hombre. Ajá, muy bien. Entonces vamos acá. ¿Creen vamos a hacer un ejemplo así? Quiero ver. ¿Será que usted se avergüenza de decir que le obedece a Cristo? No, No. para nada. Para nada. No. Usted no se avergüenza en decir que le está obedeciendo a Cristo. No. ¿Y será que se avergüenza decir que le obedece a su esposo? Estamos sometidos al Señor. Ajá. Hermana Evelyn, ¿usted se avergonzara andar diciendo que usted le obedece a su esposo? Ay, Y en el creo plan, Ajá. sinceramente sí. Sinceramente sí. Sin embargo, aquí la palabra de Dios dice que así como usted se somete a Cristo, así debe someter a su esposo. Y si usted no le da vergüenza decir, yo me someto a Cristo y le obedezco, de igual manera no le debe dar vergüenza decir que somete a la autoridad que Dios le ha puesto en el hogar. Así es. Y eso va para todos. En el caso de los jóvenes que aún no se han casado,
Va, en el caso de las hembras, miren con quién se van a quedar, porque es a él a quien se van a someter. Y es que el sometimiento es por amor a Cristo, no por amor al hombre. No por dejar, no porque el hombre se sienta bien, no, es por amor a amor. Cristo, por obedecer a Cristo. No sé si me doy a entender. Sí. Bien, entonces, veamos acá. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo a sus maridos. Muy bien. Pero luego viene otro mandato. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿cómo deben los esposos mostrar su 25. amor por sus esposas? Aquí creo que el único esposo soy yo. Así que, Responde, hermanas, pues. ¿cómo quisieran que sus esposos les mostraran el amor hacia ustedes, las que están casadas? En mi Vamos a ver. caso, que me obedeciera a mí. Ah, En mi caso, o sea, que también así como yo le obedezco a que él me cumpla con sus responsabilidades, ¿verdad? Con Ahí lo que, ambos. como guía, como líder, que es de la... muy bien. Ahí sí, Como ahí sí. líderes. O sea, Mm. hermana Glay nos está diciendo que ella deseara que su esposo le mostrara el amor hacia ella, eh, ejerciendo liderazgo. liderazgo, ¿verdad? Así, muy bien. Y hermana Evelyn, lo siento, pero usted es de las casadas aquí. ¿Cómo quisiera que su esposo le mostrara amor a usted? Ay, no, ese ya aburre cada rato. Ah, Ahí cuéntenos. estoy perdida. Tal vez agarro algo yo. Ajá. Ah, ¿Cómo la aburre? Ajá, Bien, ¿cómo la así aburre? como, Cuéntenos. no así como usted está diciendo, hermano. ¿Cómo dije? Así hay que estar sometida, así como se llama Cristo. Ah, pues sí, ese es el caso de las mujeres. Se someten al esposo así como se someten a Cristo. En el Ah, caso del hombre, me imagino que debe ser lo mismo también, hermano. Y lo mismo tiene que someterse el hombre al Hay que Señor. la someterse, cuestión que que se ya tiene vimos que la palabra que enfermar someter es nosotros. reconocer la autoridad. Tiene Y que reconocer la autoridad y el después. hombre no va a reconocer la autoridad en la mujer, porque Cristo le dio la autoridad al hombre, no a la mujer. Ah, no, eso tiene que Así ser es. lo mismo. Hay que irse con el Señor. No, pues tiene que ser lo mismo, hermano. Bueno, Hay que pero amar no, al o sea, la Señor y Biblia no después dice, amarlo a uno. sí, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que el hombre va a Mira, reconocer como autoridad a la mujer. Pero lo dice la Biblia, no yo. este, No me echen hay la que culpa a mí. someternos en amor, hermano. Ajá. Fíjense bien, a la mujer le dice, sométase a su esposo. O sea, reconozca la autoridad. ¿Por qué? Porque eres cabeza del hogar. Porque el Señor lo ha puesto ahí. Ustedes se acuerdan allá Romanos capítulo 13, toda autoridad es puesta por Dios. por Dios. Todo autoridad es puesta por Dios. Y en este caso, el esposo es puesto como cabeza del hogar. Hogar. Pero luego le dice al esposo, después de haberle dicho a la esposa, sométase a tu esposo, luego le dice al esposo, amen a sus esposas. Entonces, ¿cómo el esposo va a mostrar ese amor a sus esposas? Y hermana Gladys, Ya no. la hermana Gladys decía que ella desea de que muestre el amor ejerciendo el liderazgo que Dios le ha dado en el hogar. Bien. Aquí pone un ejemplo de que así como Cristo se entregó por la iglesia, esa fue la manera como La Cristo iglesia mostró su amor para su iglesia. Pues de igual manera, para su el iglesia. hombre tiene que mostrar su amor para su esposa. Ahora, ¿de qué manera? ¿De qué manera puede un hombre entregarse a su esposa? Bueno, puede renunciar a algo para atender a la esposa, para cuidarla, para protegerla, para suplir de sus necesidades, ejerciendo ese liderazgo, siendo esa guía para su esposa. Porque si aquí vemos, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella
para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Cristo purificó su iglesia por medio del evangelio, por medio de su palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En otras palabras, Cristo purifica su iglesia. Y sin mancha. Se ha entregado por ella, pero está trabajando en ella. Para cuando Él venga, la va a tomar. Sí. Entonces, el esposo se va a entregar a la esposa y va a trabajar en ella para presentársela a sí mismo, como dice la palabra. Bien. No tuviese manchas ni arrugas. Ajá, Ni correcto. cosa semejante. Vaya, por ejemplo, aquí vemos este fenómeno de que no está diciendo, miren esposos, si ustedes quieren, amen a sus esposas. Ni tampoco está diciendo, miren esposa, si ven que el esposo está haciendo bien, sométanse, si no, no dice eso. Aquí hay dos mandatos. Y los mandatos vienen directos del Señor. Mujeres, sujétense a sus esposos y esposos amen a sus mujeres. Y no pone condiciones. Ahora, si usted se va a sujetar a su esposo, va a ser porque el Señor se lo ha dicho y va a ser en obediencia al Señor. Igual los esposos van a amar a sus esposas por obediencia al Señor. Así es. Aquí Por tengo un obediencia ejemplo al yo. Señor. Tengo un ejemplo yo con mi sobrina y el esposo. Los dos se ayudan en cualquier cosa, se están de acuerdo. Se Yo adaptan uno al otro. en ellos. Viene que es bien interesante. Los dos se ayudan. Sí se ha cumplido, mira. Fíjense bien. Miren lo que la hermana Biblia está diciendo aquí. Los dos se ayudan. Los dos. Y les apuesto que la esposa ayuda no porque el esposo le ha dicho, hey, mira, ayúdame vos. No, es porque el esposo le ha enseñado a trabajar en equipo. Ajá, O sea, así es. es que todo recae en la cabeza y quien va a guiar. Si Él la en la cabeza. esposa colabora porque el esposo le ha enseñado cómo. A que Ajá, juntos lleven. sí. Ajá, O sea que él es el guía. él es Sí, el El que guía. la guía. Porque Él es por la eso guía. es la cabeza, es quien guía, Así es. ¿verdad? Sí. Por eso, Entonces, aquí siempre es podemos aprender. interesante estar con el Fíjense que aquí hemos esposo, la aprendido pareja. algo. Porque cuando a veces a las mujeres se les dice someten a su esposo, lo primero que hacen es, no, pero no, que no, que no. Porque creen que someterse es otra cosa. Pero ni se imaginan que someterse es reconocer la autoridad que Dios les ha puesto. Autoridad. Reconocer la autoridad del Que Dios hombre. ha puesto. Ahora bien, si ya no quieren someterse conociendo esa verdad, entonces lo que no quieren es someterse a Jesús. Así, Si no una obedecen. esposa no se somete a su esposo, no se está sometiendo a Cristo. Y cuando un esposo no ama a su esposa, no se está sometiendo a Cristo. Así de sencillo. Pero bien, para seguir en este tema, ahí se han preparado unas preguntas para que lo discutamos. Pero para esto le voy a pedir el apoyo a mi hermana Evelyn. Mi hermana Evelyn, ya sabe, si no le contestan, empieza a señalar, hermano. Amén. Dice la primera pregunta así. ¿Someterse y amar es opcional o es un mandato? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por obediencia. Es un mandato, ¿verdad? Es un mandato. Porque no dice, miren si quieren, obedezcan, ¿verdad? Dice de una sola vez, someteos. Es un imperativo, ¿verdad? Muy bien. Exacto. Segunda pregunta. ¿Por qué se dice a las mujeres que se sometan a los hombres que amen? Porque Dios así lo... Al marido porque él es la cabeza y que tiene que obedecer a la autoridad de él. Y de Dios. Y de Dios, ajá.
Sí, Sí. viene de Dios. La pregunta que acaba de hacer es así. Ella acaba de hacer esta pregunta. ¿Por qué a las mujeres se les dicen que se sometan y a los hombres se les dice que amen? Que amen. Ajá. A los hombres que amen a sus mujeres y a la esposa que sometan. Ahora, ¿por qué se les dicen? Porque como Disculpen. Dios los puso por líderes a ellos, ¿verdad? Dice que ellos son el sacerdote, la guía espiritual de la esposa, Ah, muy bien. De la esposa. Como guía. como cabeza Ajá. del hogar, como mismo dice ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Que así también el esposo La iglesia somos cabeza nosotros. de su esposa, del hogar. Ah, muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué se necesita Son- para que tanto los hombres como las mujeres cumplan con los mandatos de Dios? ¿Qué se necesita? Primero es el amor, hermanos, ¿verdad? Porque si no hay amor no se obedece, ¿verdad? El amor al Señor, pues, ¿verdad? Porque dice que nos sometemos por amor al Señor. Así como hacemos las cosas, ¿verdad? Por amor al Señor, por ese mismo amor que Amor tenemos, a él, a obedecer. al esposo. Pues, Por amor. O sea que nuestra hermana Gladys nos acaba de decir que lo que se necesita para obedecer estos mandatos, se necesita amor al Señor. Si yo amo al Señor, yo voy a obedecer el mandato que Él me ha dado, amar a mi esposa. Si ustedes como esposas aman al Señor, van a obedecer el mandato que el Señor les ha dado, someterse a su esposa. Muy buena respuesta, hermana Gladys, por amor al Señor. la gloria es para el Señor, hermano. Última pregunta. Y es así, ¿cuál es la clave para que haya armonía en el hogar? Obedecer. Ser al esposo. obediente. Ser obediente. Someterse, como dice el hermano, como dice la palabra. Ser obediente. Muy bien. Para que haya armonía en el hogar, cumplamos lo que el Señor nos manda. ¿Así? Cumplamos lo que el Señor nos Así, manda. La obediencia. ¿Sí? La obediencia al Señor. la obediencia. ¿Sí? Al Señor. Sí, muy bien. Bien, ya concluyendo este tema, fíjense que Dios es el artífice del matrimonio, ¿verdad? Entonces, y Él ha dejado el manual para un buen vivir. ¿Cuál creen que es ese manual? La Biblia. La Biblia, La correcto, palabra, correcto. la Si palabra de Dios. si La Biblia. seguimos el consejo bíblico, habrá paz y armonía en nuestro hogar. Pero si Amén. si ignoramos el consejo bíblico, habrá conflictos y habrá fracaso. Vale la pena obrar de acuerdo al consejo del Señor. Así que tenemos Amén. esta semana para poner en práctica lo que la palabra nos ha enseñado en esta tarde, ¿verdad? La gloria y honra sea para el Señor. Amén. 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 Bueno, hermanos.